bendiga a los demás, quédese callado, cierre su boca, porque si quiere ver buenos días, dice, tiene que refrenar su lengua, refrenarla, detenerla. Y el versículo 14 dice, mas también, dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados, dice, sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, sino ni os conturbéis. Queridos hermanos, el hermano Pedro nos vive dando grandes enseñanzas a través de la carta que escribió a los hermanos que huían de Roma. Recordemos, eran hermanos cristianos, iglesias nuevas, iglesias formadas por Cristo, pero que eran perseguidos aún por la misma justicia, por la sociedad y por su misma familia. Entonces aquí él nos vive dando consejos y consejos y consejos cómo debe de portarse o comportarse la Santa Iglesia del Señor, la nueva Iglesia del Señor, porque siempre ha habido templos. Cuando vino el Señor estaba el templo de Jerusalén, habían sacerdotes, había gente que enseñaba, había gente, los escribas, los enseñadores, bueno, toda esta clase de ministerios lo había, pero no cumplían la función correcta del Señor. Y por eso Él comienza a compartir la palabra, los discípulos comienzan a vivir experiencias que nuestro Señor Jesucristo les había mostrado en espíritu y en verdad, en su propia vida. Y ahora Pedro, en este tiempo, es perseguido también, es vituperado, es castigado, y escribe 2 cartas a los hermanos que estaban huyendo, por el cual hoy también somos participantes de estas cartas, y o por lo cual debemos de prestarle mucha atención y vivir conforme a la voluntad del Señor. Recuerde, siempre ha habido religiones, siempre, pero hay una religión, si se puede llamar así, hay una religión espiritual que es la de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que le siga. Amén. Ahora dice el 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no se amedranten por temor de ellos, ni se pongan tristes, ni acongojados, es lo que quiere decir conturbéis. De modo que, hermano, mire, cuando nosotros buscamos a Dios, de verdad, le quiero decir que el proverbista, el Proverbio 16 dice, y nos dice unas palabras muy hermosas, cuando dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, dice el proverbista, dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto es lo importante, que usted no debe de caer, como decimos, hermano, en el terreno que el diablo quiere que usted camine. Usted es un hijo de Dios y debe de mantenerse, hermano, firme en su fe. Y por eso Pedro, escribiendo las cartas, hermano, recuerda las palabras del Señor allá en el aposento alto, donde ellos se reunían a descansar, donde ellos se reunían al fin de la tarde, y allí el Señor les hablaba muchísimo. Y una de las palabras que dice el Señor, cuando dice aquí Pedro, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados. Jesús, lo que les dijo a ellos en palabras, está en Juan 14, 27, para que usted lo mire. Palabras que debemos de llevarlas ante toda situación que nos encontremos, aún sea con el hermano, o con un mal comentario, o con alguien que está hablando mal de usted o de la iglesia. Debemos de tener lo que Dios dejó por medio de su Hijo,
paz. La palabra en Juan 14:27 dice la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo para los discípulos, hoy para la iglesia, para usted y para mí. Porque todo lo que vivieron los discípulos, hermano, hoy los estamos viviendo. De pronto no nos van a matar en una cruz, pero sí nos crucifican espiritualmente. Hay hermanos que crucifican al hermano, hay hermanos que hablan mal del hermano, y por eso es que el Señor dice: yo le dejo la paz. No se dejen quitar esa paz, no se la dejen quitar, la paz es tuya. ¿Y cómo la podemos conseguir, queridos hermanos? Pues por medio de la oración, por medio de apartarnos del pecado, apartarnos y, como dice por ahí un dicho, oídos sordos a los comentarios malos. Hermano, no le prestemos atención a eso si alguien está hablando mal de usted. Por eso el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. De modo que el mundo también finge tener paz, finge ser amistoso, finge dar una amistad real, sincera, pero fallan. ¿Sabe por qué fallan? Porque ellos no tienen a Cristo. Ellos no tienen a Cristo y fallan, porque es una paz mentirosa. Hay muchos que son todavía buenos amigos, pero la mejor paz es la que nos da el Señor. Cueste lo que cueste, digan lo que digan, hermano, nosotros debemos de mantener en la paz que el Señor nos dio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él aclara: no como la paz que da el mundo, no como esa paz. Es una paz verdadera. Usted y yo debemos de mantenernos firmes, digan lo que digan. Estoy hablando sobre esto porque Pedro está hablando en el versículo 14, 13, 12, 13, 14, que van a ver, dice: refrene su lengua si quiere ver buenos días. O sea, lo que dice Pedro es: si usted camina en el terreno de ellos, si usted cae en el terreno que ellos quieren que usted caiga, es que, ¿cuál es el terreno? Que alguien hable mal de mí, entonces yo voy a hablar mal de él, o de ella, o de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Caemos en el terreno del diablo. Eso es lo que quiere el diablo, que usted y yo nos enfrasquemos en los bochinches, en los comentarios feos, en las maldiciones. No lo haga, hermano, porque tú tienes la paz del Señor. Amén. Cuando dice el Señor: no se amedranten, en ese mismo versículo 15, el 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados. Así, por tanto, no os amedrantéis. Cuando dice Pedro que no nos amedrantemos ante el enemigo, también recuerda las palabras del Señor, por el cual nosotros también hemos venido, para recibir el consejo de Dios y seguir el camino de Cristo. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino. Como quien dice: sigamos por Él, sigamos tras Él, miremos lo que hace Él, vivamos lo que hace nuestro Señor Jesucristo, que vamos a pasar las duras y las maduras, pero las pasamos. Jesucristo no tuvo una vida, digamos así, muy buena ante los enemigos. Los enemigos fueron siempre sarcásticos con el Señor Jesús. Y por eso aquí dice: no se amedranten. Y Pedro recuerda de su maestro en Mateo 10:28. Lea usted Mateo 10:28. ¿Qué dice Mateo 10:28? Mateo 10:28
dice lo siguiente: Mateo 10:28 dice lo siguiente, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es muy importante, hermano. Hay muchos que comen o entran en el terreno del diablo por temor del enemigo. Aquel, yo le debo un dinero y está sucediendo tal cosa, y por temor puede tener esa amistad o puede entrar en ese camino de maldad por temor. Y aquí el Señor dice: no teman. Lo mismo también puede ser por lo que hablen o lo que digan. Nosotros estamos en un tiempo, bendito y alabado sea el Señor, donde no tenemos problema, hermano, por las religiones. Tenemos libertad de cultos, de modo que cada quien puede profesar lo que quiere o lo que cree. Nosotros profesamos a nuestro Señor Jesucristo porque sabemos que en Él tenemos la vida eterna. Él nos lleva por el buen camino. Él es el que nos da la bendición a diario, querida iglesia. No debemos de temer al enemigo. Lo que sucedió con Jesús, lo mataron, pero no mataron su alma. Y a muchos discípulos desde ese tiempo a hoy, muchos han muerto. Hoy día, hermano, inclusive en nuestro tiempo, en este siglo, son muchos los misioneros, son muchos los pastores, son muchos los hombres de Dios que han muerto bajo espada, bajo el enemigo, porque están en el campo y porque predican la palabra. Los han matado porque predican la palabra del Señor. Pero han matado el cuerpo, pero no han podido matar el alma. Estos hermanos están vivos, están en la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso usted no debe de temer. No debemos de temer, como dice segunda carta a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice segunda carta a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De modo que aquí tenemos que poner estas palabras que dice Pablo también. No tenemos espíritu de cobardía, querida iglesia. Tenemos espíritu de poder, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el espíritu de aquel que lo levantó de entre los muertos. Ese es el Espíritu Santo que tenemos. Nosotros no tenemos por qué huir, dice, porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominemos nuestra vida, dominemos a no entrar en el pecado, a no entrar en el campo de batalla que ellos quieren llevarnos, comentario por comentario, o como decía el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. No entremos allí, hermano. Recuerde cómo llevaron a Jesús a la cruz, como ovejito, dice, como ovejo que no abrió su boca contra ellos. De modo que esto es una enseñanza. Esta es la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Hoy es tiempo del barrio El Diamante de Colombia. Este es un templo donde estamos aprendiendo a marcar una diferencia. ¿Cómo así? Que yo me voy a dejar del que me pegue, que yo me voy a dejar de aquel que me blasfema, o voy a dejarme de aquel que me ha levantado un falso testimonio. Quiero decirte algo, hermano, mañana ellos van a ser avergonzados. Van a ser avergonzados. No tendrán el valor de verte a la cara, porque están luchando y están blasfemando contra un hijo o una hija de Dios. Démosle el aplauso al Señor, hermano. Ahora dice que nosotros que somos bienaventurados, dice el versículo 14. Dice, bienaventurados, dice,
Dice la palabra, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Querido hermano, querida hermana, bienaventurados. Esto quiere decir que la gloria de Dios está sobre los que le aman y sobre los que le temen. La gloria de Dios vendrá. Usted dirá, ¿cuándo será esa gloria de Dios para mí? Quiero decirte algo, todos los días tenemos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Que usted de pronto no se ha dado cuenta, es otra cosa, pero que tenemos la gloria de Dios, nos levantamos, vamos, trabajamos, venimos, oramos y estamos en la voluntad del Señor. Eso es vivir en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere que nosotros, la iglesia, viva como Él vivió. Que no seamos unos más, que no seamos una iglesia común y corriente, hermano. Una iglesia donde viene el pecado, sale el pecado, se acrecenta el pecado y todos son chéveres. Que desde el pastor hacia abajo hay pecado, hay inmundicia. No, hermano querido, por favor, nosotros debemos de marcar una diferencia si queremos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo la veo cada día, pero vendrá la gloria de Dios, la vida eterna vendrá. Aunque nos olvidamos, y yo vuelvo y se lo recuerdo, hay una vida eterna para ti, para mí, para todos los que tememos al Señor. Hay una vida eterna para los que quieren cumplir con sus mandamientos. Hay una vida eterna para todos aquellos que son mansos y humildes de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay una vida eterna. La gloria venidera. Por eso Pablo también habla sobre esto en Romanos 8:18. En Romanos 8:18 dice lo siguiente. Romanos 8:18 dice lo siguiente. Vamos a mirar. Mire lo hermoso que es las palabras de esperanza. Palabras de esperanza que nos da el Señor todos los días. Gloria al Señor. Son los niños arriba. Alabado sea el nombre de Cristo. La gloria venidera. Romanos 8:18. Dice Pablo. Mire lo que dice Pablo a los hermanos allá en Roma, a los que un día tuvieron que escapar o ya estaba formada la iglesia. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que entre nosotros ha de manifestarse. De modo que aquí le está diciendo Pablo a los hermanos que sufren, a los hermanos que han tenido problemas, a los hermanos que son perseguidos, a los hermanos que están llevando una cruz, digámoslo así, pesada, a aquellos hermanos que de pronto son perseguidos, son vituperados, son echados, bueno, qué sé yo, lo menosprecian por causa del Evangelio. A esa esposa, a ese esposo, a esos hijos. Hermano, mucha gente es menospreciada por causa del Señor Jesús. También la gente impía, cuando se da cuenta que el hombre es cristiano o que aquella mujer es cristiana, no hayan cómo hacerle la vida imposible, burlándose y haciéndole cosas para sacarlo, para hacerle sacar la ira, para mantenerlos con ira. Y por eso yo les dije ahora, no caigan en ese terreno, déjelos, que ellos tendrán que dar cuentas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice, pues tengo por cierto, o sea, en otras palabras, no tengo la menor duda, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, la que va a venir. O sea, en este momento ya Pablo está gozando de esa gloria venidera. Pedro está gozando de esa gloria venidera.
Ellos están ya en una parte hermosa, maravillosa. Están en la misma parte que está Elías, Moisés. La gloria venidera. ¿Cuánto sufrió Moisés? ¿Cuánto sufrió Moisés con el pueblo? Lo vituperaron. Su pueblo encima de él, los mismos hermanos, querían matarlo. ¿Y qué hizo Moisés? Sacarlo de Egipto, haber sido instrumento de Dios para sacarlo. Y lo querían matar a Moisés por circunstancias, por cosas. Lo querían matar. Hoy está en la gloria, ya no venidera, sino que ya Él la tiene. Allí está Pablo, allí está Pedro. Pedro y Juan vieron la gloria de Elías y de Moisés al lado y lado del Señor Jesús. Allí lo vio a los tres. Vio a Moisés, al Señor Jesucristo y a Moisés, a Elías en el monte de la transfiguración. Así quedó bautizado ese monte. La gloria venidera ya están en ellos. La gloria venidera, ya muchos hermanos de nuestra iglesia que amaron al Señor, que le seguían, que fueron fieles, que no permitían que se les hablara mal de su templo. Aquellos, porque nos dábamos cuenta que muchos querían llevarlo para otra parte, y ellos: no, Señor, yo no me cambio de mi iglesia. Allá nos dan una palabra buena, una palabra de vida. Hermano querido, ya están en la gloria. Para ellos hace poco era venidera, ya están con la gloria del Señor. Ya están felices, ya no más enfermedad, ya no más dolor, ya no más nada, hermano. Y querida iglesia, debemos de esforzarnos para tener esa gloria venidera, como dice Pablo. Por eso dice Pedro: bienaventurados sois cuando sean perseguidos, cuando sean amonestados por causa de la palabra. Esto lo debemos de entender, querida iglesia. Debemos de cambiar. Tenemos corazones resentidos, tenemos corazones violentos. Recuerde dónde empieza la lucha, dónde empieza la guerra en el hombre. Es en el corazón del hombre. Aguante, no le salga la lucha a esos que están hablando de usted, aquel que te está vituperando, aquel que quiere hacerte daño, aquel que te robó, aquel que te hizo daño. Quédese quieto, déjelo en las manos del Señor. Él no se ha escapado de los ojos del Señor. Recuerde, dice Él que mis oídos, dice en Isaías dice que no es que Él esté sin manos ni que sea sordo. Dice, es que yo he retirado mi rostro de ellos. Ellos tendrán que pagar, hermano. Hay una paga para todo ser humano. Hay una paga. Hay una paga si es para lo bueno. Amén, gloria al Señor. Pero si es para lo malo, qué tristeza. Dios le va a dar su paga también. La paga que merece cada quien. Si es por bueno, si es por obediente, aleluya. Estamos hablando de la gloria venidera. Moisés, Elías, Noé, hombres que nos muestra la palabra del Señor. Pablo, ya esas palabras que dijo, no, esas circunstancias que estamos viviendo no es comparable con la gloria venidera. Pues yo quiero decirte, querida iglesia, ya Él se encontró con la gloria venidera ya. Ahora nos falta eso en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nos falta eso a nosotros. Por eso, queridos hermanos, otros pueden ver su esperanza en usted. ¿Cuál esperanza en Cristo? Cuando somos verdaderos cristianos, otros lo ven, aunque te critiquen. Pero cuando usted toma su Biblia, cuando usted coge el camino a la iglesia, cuando a usted lo ven orar, cuando a usted lo escuchan decir amén, cuando a usted lo escuchan orar por otro, por el enfermo, por el hermano, ellos, los impíos, pueden ver esa esperanza en usted. Y por eso debemos de comportarnos tal como somos, cristianos, hijos de Dios.
¿Está usted preparado, hermano, para decirles a otros lo que Cristo ha hecho en su vida? Esto debemos de comentarlo, estar preparados para darle respuesta a ellos. Lo que está diciendo Pedro, que debemos de prepararnos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que debemos de estar preparados para la buena obra. Ahora, primera carta de Pedro 3:15. La palabra del Señor nos exhorta. Pedro nos exhorta otra vez con cariño, con amor. Y no se quite usted esas palabras, estas palabras de tu mente. Estas son las que dan vida. Estas palabras son las que dan prosperidad en todo lo que usted comience, en todo lo que usted haga. Cuando tenga estas palabras, diga, dice 1 Pedro 3:15, ¿qué nos manda? Para entrelazar el 14, dice, no se conturbéis, sino santifiquéis a Dios el Señor en vuestros corazones. Él dice, no se pongan tristes, no se pongan tristes. Antes, al contrario, santifíquense, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De modo que la palabra, hermanos, las palabras de Pedro son iguales las que le dijo Isaías a su pueblo. ¿Sabe qué palabra le dijo Isaías a su pueblo? Está en Isaías 8:13. Búsquelo y verá. Son las mismas palabras por el cual me tomo ese concepto de la palabra tan divina y tan hermosa. Hermano, Dios siempre ha querido un pueblo santificado, un pueblo humilde, un pueblo manso de corazón. Cuando la persona se le manda algo, el jefe, y contesta mal, está perdido, como dice, ya la perdió, ya la perdió, ya perdió. Dice la palabra, Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Las mismas palabras. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Querida iglesia, estas son las palabras y nunca las dejaremos de escuchar. Que las quiten, que no las lean, es otra cosa. Pero las palabras están allí escritas desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros no podemos aplicar, présteme atención, no podemos relacionar o no relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo. No se meta eso usted en su corazón. Hermano querido, yo le quiero decir algo, tanto el Antiguo como el Nuevo fue dictado por nuestro Dios. Y para Dios, en el tiempo de Adán, al tiempo que estamos hoy, para Dios es el mismo tiempo. Somos nosotros los que venimos de generación en generación, morimos y nos vamos. Pero Dios es el mismo, es siempre eterno. Para Él no hay calendario, para Él no hay tiempos, para Él no hay años, para Él no es como lo pinta el hombre, que es un ancianito. No, hermano. Dios no pasa, Dios no tiene edad, Dios está joven, Dios es fuerte, Dios es vigoroso y más que todo tiene mucho amor por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Manda Isaías 700, 800 años antes de Cristo, prácticamente la misma palabra de Pedro, que debemos de amarlo, santificarlo, bendecirlo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Si usted está lleno del Señor, de usted saldrá siempre alabanza, de usted siempre saldrá palabra del Señor, de usted saldrá consejos, de usted
Saldrá cosas maravillosas del Señor. Cerrará los oídos a los malos comentarios. Exhortará al mal comentarista, al maldiciente, lo exhortará con palabra del Señor. Esa es la labor que tenemos como cristianos. Cuando es la oportunidad, es exhortar. Recuerde, exhortar no es gritar o maldecir o regañar, no. Exhortar es llamar, de pronto, como se dice, llamar la atención de aquel o de aquella o de aquellos. Hermano, hermana, papá, mamá. Eso está mal hecho delante de Dios. Para eso fuimos llamados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque usted tiene a Cristo en su corazón. Al Santo de Israel lo tiene. Y nosotros debemos de ser santificados, dice el mismo Pedro en la misma carta, primera carta de Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes. Mire, hermano, que debemos de vivir como hijos obedientes. No solo dentro del templo, sino fuera también. Cuando hay muchos que no son obedientes ni dentro del templo ni afuera del templo, mucho menos. Como dijo el Señor Jesús con el juez injusto. Dijo, no teme a Dios, mucho menos va a temer al hombre. Y eso es verdad. Por eso Pedro dice, santifiquen al Señor en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Primera carta de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ya pasó la rabia, ya pasó la venganza, ya no vivimos eso. Ya sea quien habló, estamos hablando porque Pedro viene hablando de cerrar la boca, de no maldecir, de no hablar mal de nadie. Entonces ya eso ya pasó, ya somos nuevos en Cristo el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 15, 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así está escrito en el Señor, en el Antiguo Testamento. Él lo dijo, sean santos, porque yo soy santo. Es algo que es increíble, pero que tenemos que tratar de hacerlo a diario. Vivimos en un mundo lleno de pecado, querido hermano, pero debemos de vivir en la santidad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora dice también el versículo 15 que debemos de estar preparados en el Señor, vuestros corazones, y siempre estar preparados, querido hermano, preparados, dice el versículo 15 de primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos, o ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De modo, ¿cómo estamos preparados? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos dar defensa al Evangelio? ¿Cómo podemos dar defensa de que en verdad el Evangelio es bueno? ¿Cómo? Llevando la Biblia, amén. Conociéndola, amén. ¡Qué bueno! Pero yo creo que la mejor defensa que tiene el cristiano es su testimonio. Su testimonio. Entiéndalo. Hermanos, si el cristiano da mal testimonio, créame, hermano, créalo por la palabra, la gente va a vituperar inmediatamente. Dice, ¿y eso que es cristiano? Eso que es un pastor, eso que es un líder, y de allí para abajo, aquí no se salva nadie. Así venga la primera vez y el vecino lo vio que entró a un templo
y lo vio mal, vea, y eso que va a un templo cristiano. Entonces la mejor arma, la defensa que podemos dar al Evangelio o por el Evangelio es nuestro testimonio. ¿Cómo? Que la persona vea que nosotros de verdad hemos cambiado, que ya nosotros no nos peleamos de palabras, que el vecino me discutía y yo le discutía, y vulgaridad para allá, vulgaridad para acá. Ya no, ya no, ya no. Usted, si se queda callado, el que está al lado o el que está al frente de usted, por muy enojado que sea, se le va a calmar la ira. Dice Proverbios 15:1, dice que la blanda respuesta, ¿ustedes recuerdan el resto? La blanda respuesta quita la ira. Una persona airada, pleitista, viene contra el cristiano, y que sabe que es cristiano y lo busca para meterlo a la pelea, pero el cristiano le dice, o la cristiana, ay amigo, o papá, o mamá, o cuñado, o vecino, o compañero, perdóneme, lo ofendí, perdóneme, qué pena. Vea, yo le digo que él comienza a comerse sus mismas palabras, porque la palabra del Señor tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? A eso es que venimos a este templo. Porque si venimos aquí y seguimos peleando, siendo desobedientes con el papá, con la mamá, las niñas para arriba y para abajo, viendo internet, desnudándose, ahí están los problemas que tenemos o vemos todos los días por televisión. Ya salió la famosa ballena azul. ¿Hasta dónde vamos a llegar, hermano? Un programa, la ballena azul, está cogiendo a los muchachos. Ya hay un muertito aquí en Colombia. 4 o 3, ya van 4. Hermano, no es mentira, pero ¿dónde están los padres de familia? ¿Dónde están, digo yo, los cristianos? Hermano, ¿qué hacemos? El testimonio de nosotros vale mucho. ¿Sabe por qué vale mucho? Porque Cristo murió por nosotros, hermano. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hermano, esas filosofías que nos han metido el mundo, hermano, esas filosofías yo no entendía. Por eso es que Pablo dice filosofías huecas. No hay nada. No sirve. ¿Dónde? Busque. Huecas. El Señor no es de filosofías, son de palabras entendibles, hermano. Y usted lo que escucha de la palabra es algo que usted entiende y que usted puede vivirlo. Que usted, aunque le cueste, hermano, aunque le cueste su corazón, dobléguelo, hermano, ante el Señor. Dobléguelo. Señor, ayúdeme. Este corazón se levanta airado, es pleitista, o no quiere hacer tal cosa, o es desobediente. Dios mío, yo no quiero ser así, ayúdeme, por favor. Y yo estoy seguro de que Dios lo va a hacer. Él dijo en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces debemos de darles un buen testimonio, cómo podemos presentar defensa. Vuelvo y le repito, el Señor no necesita a quien lo defienda. Dios no necesita a quien lo defienda. Pero Él nos ha llamado para ese trabajo, o para ese oficio, o para esa profesión, como lo dice Pablo. Es para que hablemos de Él. ¿Y qué vamos a hablar de Él? Pues que ha sido bueno con nosotros, que nosotros antes éramos pleitistas, ya no somos, que antes maldecíamos, ya no lo somos,
que antes hacíamos tales cosas, aberraciones, era el adulterio, la fornicación, ya no lo hacemos. Ya no lo hacemos. Ah, porque usted es un tonto. No, yo no soy un tonto. Yo soy un hijo amado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la lógica. Hay que buscarle la lógica, hay que darle defensa al evangelio, querido hermano. Porque si usted no lo defiende, está hablando mal de él. ¿Sabe qué dice la palabra? Si tú no hablas de mí, yo tampoco voy a hablar de ti. Es sencillo, hermano. Ah, bueno, yo no hablo porque no sé, no hablo porque no conozco la Biblia. Pues tiene que hablar de que Cristo ha transformado su vida y usted no necesita intérprete para decir qué ha hecho en tu vida. No necesitamos intérprete para decir qué ha hecho. Sobra decirlo, querido mi hermano. Ahora, el testimonio más bonito que puede dar un cristiano es por boca de su esposo o por boca de su esposa o de sus hijos. Ellos también sí que dan buen testimonio. Malo o bueno lo dan. Mi papá no ha cambiado. Mi mamá a medias. Pero van a la iglesia. Pelean mucho. La gente escucha. De modo que debemos de estar preparados para dar buena respuesta bíblica y correcta. Y obviamente conocer la palabra. No se necesita conocer pues de completamente los 66 libros, pero sí visitar la iglesia. El sábado estamos dando una enseñanza muy, pero muy básica, pero muy importante. El miércoles en la mañana 6 también, los jueves, siempre que hay reuniones aquí, estamos enseñando la palabra. ¿Cómo se va a aprender si no venimos a las reuniones? Tenemos que aprender para dar una respuesta bíblica y correcta. ¿Cuántos dicen amén? Bíblica y correcta. Yo te voy a decir algo, hermano. ¿Por qué razón? Un ejemplo. Alguien dice que es lo que más se trilla en el mundo, es lo que más trilla con los cristianos, el diezmo. Muchos dicen, Pablo lo dijo que era una ofrenda. Pablo es más que Dios. Dios lo dijo, traigan el diezmo al alfolí. ¿Quién de los dos es más? ¿Dios o Pablo? Pablo no está mintiendo, Dios tampoco. Pablo dice, cuando yo vaya voy a recoger la ofrenda, gloria a Dios. Pero no quiere decir con eso de que no hay que dar un diezmo, hay que darlo. Ahora, lo dio Abraham y lo dieron todos esos profetas, entonces lo dieron porque son tontos. No, porque creyeron en el Señor. ¿Sabes que el que no da un diezmo es porque no cree? A ver, hermano, présteme atención. El que no da un diezmo es porque no cree que Dios le va a ayudar. No, si yo llevo mi diezmo, pues, me quedo sin dinero, no me alcanza, pues no le ha creído. ¿Cómo quiere que Dios funcione? Porque no le ha creído. Entonces, esto es testimonio. Debemos de dar un consejo correcto, bíblicamente, pero correcto. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Eso es estar preparados, como dice Efesios 2:10. Debemos de dar la respuesta bíblica y correcta ante aquellos que quieren saber la verdad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura, dice Pablo también, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, en esas obras, en dar a conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Estamos preparados para dar una buena defensa. Y por eso hay una pregunta, querido hermano, ¿está preparado usted? ¿Lee la palabra del Señor? ¿Ora al Señor, al Espíritu Santo, para que Él le dé la sabiduría?
El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo, cuando está leyendo el texto de la Biblia y usted comienza y lo repasa, el Espíritu Santo le señala, le dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Porque ya esta palabra, Pablo ya se fue, recuerde, ya está gozándose de la gloria venidera, por la cual estamos enrutados nosotros a ella. Pero esta palabra es para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Cuando él dice aquí en Efesios, porque somos hechura suya, el 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué nos preparó el Señor? ¿Y qué es andar en ellas? Pues en el Evangelio, en las buenas obras, porque todo aquel que vive la voluntad del Señor, buenas obras hace. Aleluya, gloria a Dios, predica la palabra, enseña la palabra, vive la palabra. Hermano, ya no es el mismo que conocimos. Pedro escribiendo esta carta, Pablo, ya no son los mismos perseguidores. Pablo, cuando escribe esta carta, antes de escribirla era un perseguidor de la misma iglesia. Recuerde que hay cristianos que son perseguidores de la misma iglesia, hermanos que son perseguidores de los mismos hermanos. ¿O por qué y para qué es la carta de Pedro? Que nos dice, oiga, refrene su lengua. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A la gente del mundo? Yo creo que no. Es para los hermanos cristianos que han creído. Es para ellos. Ahora usted dirá, entonces el impío no tiene derecho a la palabra. Obvio que sí. Para eso fuimos escogidos y preparados para llevar esa buena obra, la palabra del Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor. De modo que aquí dejamos hasta esta noche, cuando leemos el versículo, por favor, primera de Pedro, recordemos de que el domingo llegamos hasta el versículo 13, cuando dice Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Recuerden, eso literalmente nos pueden hacer daño, literalmente sí. Al Señor lo mataron, pero a su espíritu no le dañaron nada. Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Enfermos de cáncer, los mató el cáncer, pero no mató su cuerpo, pero no mató su alma. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Quién puede hacerte daño? El pastor mañana se murió, bueno, me morí de tal o tal cosa, pero mi alma no la podrá tocar el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo ataca por enfermedades, por toda parte. Y dice el 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa de Cristo, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo que les acabo de decir, ellos tienen que mirar en nosotros que nosotros no somos así por ser así, sino que hay un interés, tenemos una esperanza, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y que esa es la vida que Dios quiere que llevemos, una vida con mansedumbre y reverencia aún ante los demás. También ahí quedamos esta noche, de modo que para usted muchas bendiciones, querido hermano, muchas, pero muchas bendiciones para ti esta noche, y que usted lleve esas palabras en su corazón. Recuerde, debemos de dar testimonio, vivir para el Señor, no importa la circunstancia que venga
o en la circunstancia que estemos. Dice Pablo, no son comparables el problema que tiene usted a la gloria venidera. De modo que bendiciones para usted. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y a darle gracias al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo.